Amparo Rusi, contestando todas las preguntas de la mamá de nuestra comunidad. Doctora, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, comunidad Mi Manual del Bebé. Muy feliz de estar compartiendo con ustedes este espacio y espero que sea enriquecedor y que podamos aprender todos. Estamos súper contentas. Mientras las mamás se empiezan a conectar, les cuento que la doctora Amparo Rusi es nutricionista, dietista y presidenta de la Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas, ACODIN. Entonces estamos con un regalo precioso que nos está haciendo Grupo Honor y vamos a empezar a hacer todas las preguntas de cómo preparar y conservar los alimentos para una adecuada nutrición de mi bebé. Entonces, doctora, están ya llegando un montón de mamás, ya están aquí con nosotros. Te quiero preguntar, y es una pregunta inicial, cuando iniciamos a los 6 meses de alimentación complementaria de los bebés, surgen muchísimas dudas. La primera es muy diferente la manera en la que preparamos los alimentos y conservamos los alimentos de los adultos a de los bebés. Bueno, hay que tener bastante precaución en esto porque todavía los niños están desarrollando un sistema inmune, pero yo considero que las mismas condiciones, las mismas precauciones y el mismo manejo adecuado se tiene que hacer tanto para los bebés como para el adulto. Pero con ellos hay que tener un poquito más de prevención, sí, porque están desarrollando su sistema inmune. Bueno, doctora, otra pregunta también es... Bueno, quiero contarles a todas las mamás que tenemos unos premios de Grupo Honor, que son las ollitas de peltre que ven acá al lado de la doctora. Entonces vamos a sortear, se pueden ganar participando en un enlace. Estas ollas, las mamás que lleguen hasta el final del live. Entonces, recomendado que se queden hasta el final del live para que puedan ganar una de estas ollitas. Entonces ya, doctora, tenemos ya muchas preguntas. Tenemos a Diana González, que además es una fan destacada en Mi Manual del Bebé. Ella pregunta, buenas noches, quisiera saber hasta qué mes debo hacer la esterilización de los biberones. Bueno, primero que todo, considero que debemos evitar el uso del biberón. El biberón, por más de que lo podamos esterilizar, debemos evitar su uso, sino más dándole a los niños el alimento con cuchara. Es mucho mejor. Con el biberón vamos a tener problemas a largo plazo en el desarrollo de su boquita, de su formación de sus dientecitos, y fuera de eso siempre va a ser un foco de infecciones, los chupos y los espacios que hay entre las rosquitas. Bueno, doctora, siempre nos han recomendado iniciar la alimentación complementaria con papillas, ¿sí? ¿Cuál es el correcto forma de no solo preparar estas papillas, sino conservarlas? ¿Cuál es la recomendación general? Bueno, las papillas, en el caso de si estamos hablando de cereales, ¿cierto? Debemos de siempre utilizar aguas limpias, no aguas contaminadas, macerarlas siempre, y el proceso de cocer, no debemos de cocinar tanto las papillas porque volvemos más denso este producto. Y su conservación es que se deben de proteger en un recipiente adecuado, como un recipiente esmaltado. Si no, las vamos a utilizar todas en el mismo instante y en refrigeración y debidamente tapadas. Ese sería en el caso y no adicionarle sal a estas papillas. Doctora, una pregunta muy, digamos que relacionada en Instagram de Jipa Roma, que dice, mi bebé ya casi cumple los 6 meses, ¿cuál debe ser la primera comida que le pueda dar? ¿Cuál es la recomendación? Bueno, con ellos hay que empezar a darles un purecito muy pequeñito, puede ser de frutas, macerada, podemos empezar a darle como un poquitico de un cereal como papita, naquito, pero sin ningún tipo de grasa y sin ningún tipo de sal. Buscar siempre estos alimentos de forma natural. Bueno, nos están preguntando en Facebook, Yoleidis Olivero, buenas noches, ¿un alimento se puede dejar de un día para otro o no se puede? Bueno, me imagino que la pregunta está dirigida a si lo puedo dejar cocinado después de preparado. Cuando yo preparo un alimento,
Generalmente si utilizo una olla de aluminio, algo así, no podemos dejar los alimentos en las ollas de aluminio porque el aluminio suelta y es un alto contaminante de los alimentos y es un disruptor y nos va a hacer daño todo nuestro sistema nervioso central. Entonces, por lo tanto, un alimento se prepara y se puede preservar. ¿En qué? En recipientes como el esmaltado, que no nos va a soltar, es una forma, o en recipientes de vidrio también, debidamente sellados, para que no entre el aire y de esa manera evitar que formemos esporas o algún tipo de bacteria o hongo que nos puede alterar el alimento. Nunca se debe guardar caliente un alimento en el refrigerador. Se debe esperar a que esté totalmente frío y cuando esté frío lo tapamos herméticamente y lo llevamos al refrigerador. Bueno, yo quiero, ya llegaron muchísimas más mamás. Pero doctora. quiero una cosita aclararle. Ojo, esos alimentos es muy corto el proceso de refrigeración. No hay que dejarlos tantos días, sobre todo para los bebés. Perfecto. Doctora, ya tenemos muchas personas nuevas que están entrando tanto en Instagram como en Facebook. Yo les quiero recordar que compartan esta transmisión, que etiqueten a las mamás, que lo manden por mensaje interno para que las mamás no se pierdan la oportunidad de tener acá a la doctora Rusi contestando todas las preguntas y que adicional entre todas las que se queden hasta el final del live, vamos a sortear las ollas de peltre del Grupo Norte. Entonces, tenemos en Instagram la pregunta de Julio Rojas Potes, dice: mi bebé de 14 meses aún no puede comer huevo, ¿me puede dar un ejemplo de un desayuno completo? Bueno, el desayuno completo del niño debe incluir su porción de fruta, bien sea en forma de, ya a estas alturas el niño ya tiene que estar comiendo, mordiendo, entonces preferiblemente una frutica picada. Debe estar consumiendo un lácteo, su lechecita, y una bebida, la vida, y puede ser una galleta integral, se le puede dar al niño. Doctora, nos está preguntando Jenny Urrego Leighton en Facebook: buenas noches, ¿cuál es su concepto respecto al BLW? El BLW, Sí. pues la verdad que con todo respeto, ¿qué significa esas iniciales? Porque hasta ahora escucho ese comentario. Bueno, nos está preguntando Eliana Sánchez: ¿cuánto tiempo se debe dejar hervir la fruta para preparar una compota? Bueno, las frutas no las debemos de cocinar. Cada vez que yo cocino una fruta, estoy perdiendo gran parte de su valor nutricional porque las vitaminas son termolables. Yo puedo elevar una papilla sencillamente macerando la fruta y de esa manera. Si hay caso, puedo bajarlo un poquito si está muy dura, porque uno debe buscar la papilla, la fruta que esté en estado bien maduro para evitar tener que nos queden grumos grandes, pero debemos no cocinar las frutas. Doctora, nos pregunta Constanza Pedraza Telles en Facebook: buenas noches, ¿qué tan recomendable es darles aguacate como primera comida a los 6 meses? No, busquemos alimentos más sencillos. El aguacate es un alimento que tiene alto contenido de grasa. Yo esperaría más o menos hacia los 9 meses, 8 o 9 meses, porque el niño hasta ahora está formando y empezando sus alimentos. Y ojo, cuando yo empiezo un alimento tengo que empezar a manejarlo con tolerancia. Es decir, primero una sola cucharita por la mañana, de pronto otra por la tarde, al otro día ya 2 cucharadas. Siempre hay que empezar a hacer tolerancia con los alimentos, pero busquemos alimentos un poco más sencillos. Por lo menos una frutica la podemos buscar, zanahoria, de pronto podemos hacer la zanahoria, una auyama, también la podemos buscar que se cocina un poquito y le podemos dar una papillita de auyama, que es más sencillo. Emily de Oro pregunta: doctora, ¿qué es mejor, comprar las compotas o hacerlas? A ver, las compotas que vende la industria, obviamente, como lo digo yo, es industrializadas, tienen bastante preservativos, colorantes a veces les adicionan sabores artificiales. Yo recomiendo que elaboremos nuestras compotas por mayor facilidad, un alimento mucho más natural, que no le vamos a adicionar ni conservantes, ni colores artificiales, ni sabores artificiales. Entonces prefiero que las hagamos en casa. Bueno, nos están preguntando, Magda Fonseca dice: acabo de llegar, buenas noches, no sé si ya tocaron el tema, pero quería saber si debemos cargar la comida afuera, qué recipientes son los más recomendados que debemos calentar los alimentos, pues, las mamás que llevan los alimentos de los bebés. Bueno,
Los alimentos, para transportarlos se debe buscar recipientes herméticos, no debemos utilizar nada con aluminio, ojalá con protección como en el caso del esmaltado. Las ollas Petra tienen una ventaja de que no está soltando ninguna sustancia contaminante. También podemos utilizar empaques de refractarias con sellos de vidrio, con sellos herméticos, que tampoco se sueltan ninguna sustancia contaminante. Y el calentamiento se debe hacer generalmente al baño María para estos alimentos. Con todo, o sea, me gustaría que no utilizáramos microondas para calentar estos alimentos de los bebés. Nos preguntan en Instagram, MFRR17, hola doctora, que ¿puedo hacerle un juguito con mi leche materna? Mi hijo tiene 6 meses, ya que dicen que no es correcto hacerlo en agua. Puedes utilizar la leche materna como una mezcla, no hay ningún problema. Bueno, nos está preguntando Luz Vélez, buenas noches, mi pregunta es, ¿cuál sería el primer alimento más recomendable para cumplir los 6 meses? Bueno, la tolerancia, pues empezar con alimentos como por ejemplo las papillitas de fruta son las más recomendables, una papayita, podemos utilizar la granadilla también, que son alimentos muy más simples. Acuérdense que el niño hasta ahora está en un proceso de formación. Entonces empezaríamos un poquito con las frutas. Es la recomendación. Doctora Jenicita Páez, buenas noches. Cuando el bebé llega a los 6 meses, ¿solo se inicia la alimentación con papilla y compotas o también se les puede dar cremita de verduras? También se puede hacer las verduras, la cremita de verduras, pero ojo, las verduras para hacer una cremita se deben de primero cocinar o al vapor y no se debe adicionar sal, por favor. Y el proceso de cocción debe ser primero hervir el agua. Cuando el agua esté en el punto de ebullición, debemos de poner las verduras a cocinar máximo entre 8 y 10 minutos. Si nosotros cocinamos más tiempo, ellas van a perder su valor nutricional. Se pierde la fibra y se pierde gran parte de las vitaminas, ya que ellas, por acción del calor, se denaturan. Doctora Yoleidis Olivero pregunta, ¿las comidas de los bebés se pueden calentar en microondas? No lo recomiendo, prefiero que lo calienten bañito al María. Gabriel 1008 pregunta, ¿cómo preparar coladas para un bebé de 6 meses? ¿Se puede? El niño todavía a los 6 meses no necesita una colada, es un alimento demasiado fuerte, ¿correcto? Yo empezaría inicialmente con frutas, con una papillita de cereal muy suave, puede ser de avena, y estas se pueden utilizar como mezcla la leche materna, como lo estaba comentando otra mamita, para todavía no introducir ninguna, porque si hacemos otra colada, vamos a utilizar de pronto otro tipo de leche y no lo recomendamos. Recomiendo más utilizar la leche materna como mezcla para preparar ese cereal. Luisa Fernanda Flores nos pregunta, doctora, ¿el huevo se les puede dar todos los días a los niños? Bueno, el huevo podemos empezarlo hacia los 8 o 9 meses, más o menos, y se empieza un huevito tibio, una cucharadita, 2 cucharaditas. El niño a la edad de 6 meses o 7 meses no se puede comer una unidad de huevo todavía. Nos están preguntando, Karen Arte Ortúa en Instagram, hola, pienso viajar con mi bebé, pero el hotel no hace comida para bebés. ¿Qué puedo darle durante esos 5 días? Tendrá 11 meses para entonces. Para entonces, el niño puede comer prácticamente la comida de ella, sencillamente que le dé maceradito, la carnecita, en este caso la carnecita o el pollito desmechadito, que el niño vaya chupando y que vaya mordiendo, pero él puede comer de su comida y pues seguirle lactando. Es importante que no vaya a dejar de lactarlo. Recuerda que la lactancia la podemos llevar exclusiva hasta los 6 meses y de los 6 meses en adelante ir compartida con los otros alimentos, hasta los 2 años por lo menos. Bueno, María Eugenia Posada, para niños mayores de 2 años también se requiere preparar los alimentos en recipientes especiales. Bueno, la verdad lo que yo recomiendo es que utilicemos recipientes que no sean contaminantes, y uno de los recipientes que puede utilizarse son los esmaltados o en vidrio para que no contaminemos los alimentos de los niños, pero no necesariamente especial. Los podemos hacer en los mismos recipientes que nosotros preparamos nuestra comida.
Bueno, nos está preguntando Pita Herrera Doris en Facebook, ¿qué comidas no se deben dar a los bebés en el comienzo con comida de sal? Discúlpame, ¿me puede volver a repetir? No le... ¿Qué comidas no se les deben dar a los bebés que están comiendo, que están comenzando la comida de sal? Bueno, primero que todo, no debemos adicionarle sal a los alimentos. No debemos utilizar ningún tipo de sustancias saborizantes para preparar los alimentos de los niños o condimentos. Debemos de buscar lo más natural. Debemos darle alimentos al niño cocinados al vapor o sudaditos, pero no démosle fritos tampoco al niño. No son recomendados para estos chiquitos los fritos. Y menos utilizar mucho producto industrializado. Siempre busquemos darle comidas preparadas en forma casera. Bueno, para las mamás que se están conectando, les queremos recordar que al final del live vamos a publicar un link donde pueden participar para ganarse las ollitas de peltre del Grupo Norte. Nos está preguntando Luz Belis, ¿cuánto debe durar el agua hirviendo para ser consumida? Yo la dejo 5 minutos hirviendo, ¿es bueno? Bueno, el agua de Bogotá es un agua muy buena. Realmente no se necesita tener que dejarla hervir tanto tiempo. Hoy en día tenemos aguas con filtros especiales que solamente llega al punto de ebullición y ya realmente no son aguas contaminadas. O sea, no se requiere dejar hervir el agua tanto tiempo porque Bogotá tiene un agua muy buena. Bueno, nos están preguntando, buenas noches, cuando mi bebé pueda comer sólidos, ¿cada cuánto puedo darle alimentos? Pregunta Natalia Ordóñez Jaramillo. Bueno, nosotros tenemos que ir informándole un horario a los niños, o sea, empezar a darles su desayunito, su media mañana, su almuerzo, su media tarde, su comidita, y eso es suficiente. Al niño no hay que empezar a atacarlo a que viva comiendo cada rato. Esos 5, dependiendo niños, de 5 a 6 tiempos de comida, de sólidos, está muy bien, que sean acompañados de la familia, no... En las horas de comida de la familia está muy bien organizarles ese horario. Bueno, nos están preguntando en Instagram, J. Rodríguez Joandra. Hola, buenas noches. Quería saber si tiene alguna repercusión darle frutas con pequeñas semillas como la fresa o el kiwi. Depende de la edad que empecemos a darle a los niños. A los niños que empezamos a los 6 meses con alimentación hay que evitar darles este tipo de alimentos porque acuérdate que están formando todo su proceso, su aparatico digestivo. Entonces a ellos más adelantico, hacia la edad de 8, 9 meses, 10 meses, ya ellos se pueden comer la fruta como el kiwi, la fresa y no hay ningún problema. Camila Triana pregunta, mi bebé tiene 18 meses y le gusta tomar agua, pero no le gusta hervida, le gusta de la llave. ¿Es malo? Bueno, yo les recomiendo que el agua hervida cambia de sabor, que tenga un buen filtro, utilice un buen filtro para ponérselo en la llave y de esa manera lo damos. A veces hoy en día las neveras traen unos buenos filtros o puedes sacar el agua directamente de la nevera. Nos han hecho varias preguntas, doctora, aquí está un papá, Fabián Cortés, sobre si se le puede dar el agua del frijol a los bebés de 6 meses. No. Es un agua que contiene es un agua bastante pesada, ¿cierto? Entonces, la verdad, no le recomendamos. El frijol, las leguminosas, son alimentos que debemos empezar a hacerlos después de los 12 meses. Bueno, una pregunta, ¿qué tipo, Sara Restrepo Pérez pregunta, ¿qué tipo de gelatina es recomendable? ¿La común o la de sabor, pero conserva azúcar? A ver, podemos darles la gelatina a los niños, dependiendo, porque generalmente cuando empezamos al inicio, las gelatinas todas traen azúcar de las normales, para que no queden tan dulces. Lo que yo recomiendo es que utilicen las gelatinas sin sabor y de esa manera bajamos la cantidad que ese sabor. La sin azúcar, la verdad que no me gustaría empezarle a los niños ese tipo de productos a tan corta edad. Doctora Emily de Oro nos está preguntando, doctora, me han comentado que le haga sopas a mis niñas y la congele para toda la semana. ¿Eso está bien? Para los niños yo prefiero darles alimentos frescos, ¿cierto? Porque se conservan todo su valor nutricional. En el proceso de congelación uno pierde no gran parte, pero cierto pierde algo de su valor nutricional.
Si la va, tiene que congelarla porcionada, exclusivamente lo que va a gastar ese día. Es la única recomendación que le daría si es una necesidad por efectos de laborar, por trabajo, por falta de tiempo, que cuando vaya a congelar, congele siempre las porciones que va a utilizar día a día. Bueno, nos está preguntando Luisa Fernanda Gómez Benavides, ¿qué alimentos son ricos en zinc, doctora? Bueno, los alimentos ricos en zinc, podríamos encontrar las carnes y los alimentos como los cereales. Y en Instagram nos pregunta Sanolalu, para no darle azúcar a mi bebé de 1 año, ¿con qué puedo endulzar sus alimentos? Bueno, no debemos enseñar al niño sino la sensación del dulce natural. Si vemos por alguna razón que requerimos un poquito, tratemos de endulzar algo con miel de abejas, pero hay que evitarlo. Realmente de nosotros depende enseñarle al niño a consumir los alimentos con el sabor dulce natural. Doctora, nos pregunta María Eugenia Posada, las frutas que se envían en la lonchera al jardín van lavadas y picadas. ¿Cuál es el tiempo máximo en que los niños deben comérselas? Pues en el jardín solicitan enviar la fruta lista para el consumo. Antes la enviaba lavada y sin pelarla ni picarla. Bueno, la verdad es que en el proceso, o sea, la lavada está muy bien y después de lavar debo picarlas. Las frutas, si yo las pico y las dejo al aire libre, inmediatamente se van a empezar a oxidar y van a cambiar de color y de sabor. A veces les podemos hacer un bañito en jugo de limón para que se conserve y mandarlos en recipientes sellados herméticamente. La otra forma es que cuando yo cojo una fruta, la abro, por ejemplo, la naranja, la pico, pero la vuelvo a sellar otra vez en papel de vinipel para que el niño cuando la abra ya pueda consumirla, es decir, picar y volverla a cerrar. Es una de las formas. Bueno, doctora, muchas preguntas que nos están haciendo sobre los bebés que no comen muy bien, que tienen poco apetito. ¿Qué recomendaciones podemos dar a las mamás? Bueno, dependiendo del bebé. Si es un bebecito a menores de 6 meses, el bebé come lo justo y lo necesario. A veces pretendemos dar al niño mayor cantidad de alimentos y no los está necesitando. Entonces hay que revisar muy bien si es que los estamos acosando mucho con darle cada ratico que coma esto. Entonces vamos a hastiar al niño y el niño va a empezar a tener cierta reacción que no es agradable para con los alimentos. No hay que presionarlo, hay que dejarlos que ellos también sientan esa sensación de hambre para empezar ese alimento, ¿correcto? Y siempre empezar por darles primero la frutita y la fuente de proteína y no darles al principio el arroz o la papilla o la papa, sino primero darle a él la fuente de frutas y la fuente de proteína. Bueno, hay un par de mamás que nos dicen que no pueden ver el video. Por favor, nos confirman que nos están viendo y nos están escuchando bien. Les recomendamos. Nos está preguntando Marcela Gómez, doctora, buenas noches, ¿qué le puedo dar a mi bebé de 6 meses? Ya inició su alimentación complementaria y se pone estreñido, ¿qué le puedo dar? Hay que seguir insistiendo mucho en darle las fruticas. Las frutas y las fuentes de fibra lo que mejora que el niño no tenga estreñimiento y siempre seguirle dando la tetica es fundamental. Ella no permite que tengamos estreñimiento. Es que no debemos de ser tan radicales de suspenderle al niño la tetica a los 6 meses. Por eso se llama alimentación complementaria. Empezarle poco a poco a ir introducirle poco a poquito los alimentos sin dejar el seno. Nos está preguntando en Instagram Fernandita898, ¿la miel no la recomiendan antes de los 12 meses, doctora? No es que no recomiende la miel, yo lo que recomiendo es que evitemos endulzar alimentos para no enseñarle a los niños a que coman alimentos demasiado con dulce, es bajarle la palatinidad al niño de la sensación del dulce. Pero la verdad, la miel de abejas es un endulzante natural, pero evitemos a los niños enseñarlos a comer dulce.
Listo, muchísimas gracias a todas las mamás que nos están confirmando, que nos ven bien y que no tienen ningún problema con la transmisión. Y les recordamos que al final del live, que etiqueten y compartan esta transmisión, ya que al final del live se pueden ganar una de las ollas Peltre de Grupo Rold. Nos está preguntando Andrea Garzón, buenas noches, ¿cómo se conservan los alimentos y por cuánto tiempo las compotas y las sopas? Bueno, las compotas, o sea, nosotros deberíamos, si vamos a hacer una conservación, en refrigeración en casa, se debe tratar de preparar la dosis del día y las otras dosis se tienen que guardar en empaques sellados, en empaques al vacío y porcionado como lo vaya a utilizar. ¿Cuánto tiempo? Puede ser 5, 8, 10, 15 días, dependiendo el tipo de refrigerador que tengan. Porque los procesos de congelación, cuando se hacen en neveras que no son de congelador independiente, como estas son neveras que vienen con congelador independiente. ¿Listo? Hay unas que son, esta es en la parte superior congelador y en la parte inferior refrigerador. Hay otras que tienen el congelador inferior o que tienen doble puerta para hacer. En estas podemos durar con más tiempo el proceso de congelación. Pero si hacemos en las neveras que por dentro tienen un congeladorcito bastante pequeño, ese no puede preservar alimentos, no se puede congelar alimentos ahí. ¿Okay? Y utilizar el empaque adecuado. Es importante. ¿Las ollas de peltre son adecuadas para conservar los alimentos? Son adecuadas para conservar los alimentos a la temperatura ambiente, siempre y cuando después de que estén fríos los use con su tapa. Los puedo también utilizar en el refrigerador debidamente tapados los alimentos, pero no los podemos utilizar en el congelador. Este tipo de recipientes no se pueden utilizar para congelar alimentos, porque su sello no es hermético. Nos dice Mauricio Daza, doctora, mi hijo me pide mucha agua, siempre quiere agua y me preocupa. No, necesitas darle la agüita. Y de pronto con unos haceres que tú puedes tener en tu casa una jarra de vidrio, ¿cierto? Y por dentro puede ponerle rodajitas hoy de limón, mañana de kiwi y tiene agüita saborizada. Eso es una alternativa muy buena, pero no hay problema que el niño esté tomando el agua. Doctora, Luisa Cristancho pregunta, ¿algunos alimentos que ayuden a subir las defensas, doctora? Las fuentes de proteína, las fuentes de proteína ayudan a la formación de todo nuestro sistema inmune también, pero que son las carnes, huevos, lácteos, pero nuestros grandes protectores son las frutas y las verduras, porque tienen poderosos antioxidantes y ellos son los que se encargan de recoger y también forman parte de todo nuestro sistema inmune. ¿Okay? Entonces, frutas y verduras, las frutas ojalá en forma fresca, igual que las verduras. Doctora, Alexandra Jiménez Mejía y muchas otras mamás están preocupadas porque sus bebés, por diferentes razones, están bajos de peso. ¿Qué alimentos se recomiendan para mejorar su peso? Bueno, considero de que una cosa es que yo vea a mi hijo que esté delgadito y que yo piense que esté bajo de peso. Por favor, acudan primero al médico o a la nutricionista para que le haga una valoración nutricional a tu bebé y que sí realmente te diga que esté bajo de peso. De lo contrario, hay niños que pueden estar, que es de su constitución delgada y pueden estar bien. Pero entonces para eso tienen que ir primero donde el médico, donde el pediatra o la nutricionista para que realmente sí les diga que están bajo de peso. Doctora, ¿antes de los 6 meses se le puede dar agua a los niños? No necesita. El niño no necesita tomar agua durante los primeros 6 meses. La leche materna le da todo lo que él necesita. No necesita agua. Nos están preguntando, Lucía Murillo García, si se le pueden dar enlatados a un bebé de 15 meses. Los enlatados tienen gran cantidad de sodio, tienen gran cantidad de glutamato monosódico, sustancias químicas. Yo la verdad no les recomiendo dar enlatados a los niños, prefiero que hagamos uso de alimentos naturales. Estos enlatados tienen muchos preservativos y muchos químicos. Nos está preguntando Adrianita, LP01 en Instagram, ¿la comida confinada en la noche se puede dejar en el refrigerador para darla al otro día?
Los restos de comida que nos quedan de un día para otro, nuevamente sigo insistiendo que hay que tener unos buenos procesos de conservación. Yo las puedo dejar de pronto que estén frías en un refrigerador debidamente tapado en el recipiente adecuado, que puede ser un esmaltado o puede ser uno de vidrio o puede ser también uno de plástico pero libre de bisfenol. Acuérdate que el plástico tiene mucho bisfenol si no viene con esa prevención y es un gran disruptivo. Por eso es mejor utilizar un recipiente que no suelte ninguna sustancia tóxica para que nos vaya a contaminar los alimentos. Doctora, nos están preguntando varias mamás sobre cuándo se les puede empezar a dar proteínas a los niños y cuál es la mejor manera de prepararlos. Bueno, proteínas, estamos hablando de carne, huevos, leches, quesos. Las leches empiezan a partir del primer año, las diferentes, y antes podemos empezarlo a partir de los 6 meses, pero todo a tolerancia. Las comidas, las carnes, debemos de utilizar carnes blanditas, que sean de fácil cocción, un poquito de pedacito de pechuga de pollo, puede también utilizar pescadito pero solamente el filetico, y son tricitos muy pequeños que hay que manejarlos a tolerancia. ¿Cuál es su forma de preparación? Su forma de preparación, ojalá que sean asados, cocidos al vapor. Evitemos el uso de salsas, evitemos el uso de aditivos, nada de ese tipo, ni de adiciones tampoco de sal o de otras sustancias como salsa de tomate, mayonesa, nada de eso. Doctora, en Facebook Sandy M. García pregunta, doctora, buenas noches, para conservar las vitaminas del brócoli, ¿cuánto tiempo se debe hervir? El brócoli, les decía la forma de prepararlo. Tienen que primero, ojalá, cocinarlos al vapor, es mucho mejor. No se deben hervir, porque cada vez que si yo los hervir más de 7 minutos voy a perder estas vitaminas. Entonces, vuelvo y repito, primera recomendación, ojalá cocinarla al vapor. Si tienen la vaporeta, mucho mejor. Segundo, que no la tengo, entonces van a poner en una ollita al agua. Cuando el agua esté en el punto de ebullición, sin sal y sin nada, pongo mi brócoli entre 5 a 7 minutos. Eso es suficiente para poderlo cocinar. Nos está preguntando en Facebook también Pita Herrera, ¿qué tan recomendados son los jugos envasados o de tienda para niños? No los recomiendo. Los jugos de tienda no son jugos, son refrescos con sabor a. Eso lo dice el empaque. No son jugos, es casi una bebida que no tiene, parecía una gaseosa pero que no tiene gas. Entonces, además, estos jugos, si ustedes leen el empaque, que es importante que lean la etiqueta nutricional, dicen que tienen el 1% de fruta, el 3% de fruta, el 5, el 7, el 15, el 18%. Y una naranja o una manzana o una pera es el 100% de fruta. Entonces no lo recomiendo, además tiene generalmente azúcares adicionales, aditivos, conservantes y sabores que son parecidos pero que no son naturales en estos jugos. Entonces no lo recomiendo para los niños. Doctora, Marvin Caicedo pregunta, ¿para los niños es mejor la leche de almendras o la leche de vaca? Bueno, primero que todo son dos mundos diferentes. No se llama leche de vaca, se llama bebida de almendras, ¿cierto? Y eso la leche de vaca es una fuente de proteína de origen animal una fuente de alto contenido de proteínas, vitaminas, minerales. Mientras que la bebida de almendras no es una fuente de proteína, eso lo tiene que tener. No es una fuente de proteína. Las almendras, la verdad que su composición pues tiene algo de aminoácidos, pero hay que hacer una suplementación, pero no es una fuente de proteína. Doctora, Rosana Andrea pregunta, buenas noches, mi hijo tiene 2 años, le encanta la fruta, pero no logro que coma con igual gusto carnes, de ninguna, no le gusta, ¿cómo lo puedo manejar? Bueno, podemos hacerle una cremita y en eso licuar la carne y hacerles una tortillita para poderles involucrar la carne. Se pueden hacer un soufflé, ¿cierto? Entonces en eso le voy colocando la carnecita desmechada o el pollito o el atún para llegar y darles al niño ese tipo si no le gusta
la carne como carne, hacerla como tipo hamburguesita. Hay varias formas, hágale una hamburguesita en forma del muñequito que le gusta a él. Ahí ahorita utilicen los cortadores de galletas que se utilizan con el muñeco que ellos más les encantan, a Mickey, a Minnie, Sol. Entonces ellos se van a comer su tipo hamburguesita. Bueno, nos está preguntando Yolima Medina Rivera, buenas noches, mi hija de 4 años no le gusta comer mucho frutas, es el contrario de la que acabamos de leer. Sí. ¿Cómo hago para compensar la ingesta de estas? Bueno, es importante darles la fruta al principio. Hagámosles lo mismo que decía, utilicemos la fruta, empecemos a averiguar cuál es la que más le gusta a ella, pero no los hastiemos de darle siempre la misma fruta. Entonces hagámosle figuritas, mira, llegó McDonald's, llegó Mickey, llegó, perdón, no McDonald's, sino Mickey o Minnie, o llegó el muñequito de moda, o el solecito, y entonces hacen cortadoras de galletitas, haces un solecito, les hacen un muñequito, les ponen la boquita en forma de bananito. O sea, podemos empezar a entretenerlos un poquito. La otra es empezar a hacerle de pronto picada la frutica unida con un kumis o con un yogur, eso también. Y si les gusta a ellos se pueden poner por encima una granolita, es decir, empezar a mezclarle diferentes formas las frutas. A ver, ensaladas con frutas también se pueden hacer, entonces de pronto le puede gustar al bebé o a la niña de 4 años de esa forma la fruta. Y empezar a indagar, empecemos a preguntarle, no nos dé miedo, llévela al supermercado o a la plaza y que ella de pronto empieza a investigar a ver qué es lo que le llama la atención de estas frutas. Bueno, en Instagram nos pregunta Adila Vele, ¿cuánto tiempo hay que dejar los vegetales en la vaporera? Entre 8 a 10 minutos sería lo recomendado. Doctora Tatiana Rock 15 nos pregunta, ¿es malo que una nena de 2 años coma maní? No es malo, sencillamente que sea prudente en la porción. Una porción de maní puede ser más o menos de 30 gramos, no que todo el día esté comiendo maní. Puede generar un poco de estreñimiento si lo hace en grandes cantidades, pero no es malo. Perfectamente. Bueno, ya ella mastica, ella ya tiene buen control, no se va a ahogar ni nada, entonces sí, obviamente hay que cuidarles un poquito porque los granitos son pequeños y ellos de pronto abusan y cogen grandes cantidades de maní, no, que cojan uno por uno, que lo consuman, que tan pronto lo termine baje el siguiente y de esa forma más disfruta el alimento. Jipa Roma nos pregunta en Instagram, al decir que podemos mezclar la leche materna con alimentos, ¿cuáles son los más recomendados para mezclar? No, si yo quiero preparar de pronto con mi leche materna una frutica, puedo preparar, de pronto utilizo la leche materna para preparar una cremita de verduras o hacerlo un purecito con un poquito de papita, lo puedo preparar. Lo importante es que no deben hervir la leche materna. Paola Milena 11 pregunta, ¿cuál es la leche más completa que recomienda dar a los bebés? Ok. Muchas gracias, doctora. Perdón, qué pena, es que se me bajaron aquí las preguntas, ya estamos aquí. Nico Hernán pregunta, mi bebé tiene 7 meses y le encontraron... ay, qué pena con todo, se me están bajando las preguntas muy rápido porque tenemos muchas preguntas y no estoy alcanzando a leer las preguntas de Instagram. Nos está preguntando Fabián Cortés, doctora, ¿el cereal a qué edad es recomendable? Después de los 6 meses, a la edad de entre 7 y 8 meses, hay que empezar a darles a tolerancia al cereal. Pero cereales naturales, como darle el arrocito, una papilla de arrocito, podemos utilizarla, ¿ok? Y aquí nos preguntan, ¿a qué edad puedo introducir semillas en la alimentación de los bebés, de girasol, de calabaza, ajonjolí? Después del primer año acuérdemos que después del primer año lo podemos hacer, que ellos ya tengan un poquito más de control y que no vayamos a tener atragamiento por este tipo de semillas. Doctora Ángela Guarín pregunta si un bebé de 6 meses puede comer agua. Es muy chiquito, todavía estamos, hasta los 6 meses tenemos lactancia materna exclusiva. Después de los 6 meses tenemos que empezar a hacerle la introducción y el ajito lo podemos utilizar como un aditivo o para las preparaciones de los alimentos poquito a poquito.
Ok, nos están... Como aderezo lo podemos utilizar cuando empecemos la alimentación, pero todo a tolerancia, por favor. Ok, les quiero preguntar si están viendo el live bien. Les recomendamos que pueden ir a @manual del bebé en Instagram, y ahí no tenemos ningún problema de conexión. Las mamás que están teniendo problemas de señal, hay mamás que nos ven perfecto y me dicen que nos ven perfecto, pero las que no, los invitamos a @manual del bebé en Instagram, que ahí lo pueden ver sin ningún tipo de falla. Otra pregunta, doctora, de Bellanit Castro: ¿debería darle canela a mi bebé de 9 meses? Una agüita de canela no tiene ningún problema. Infusión, solamente que hay que saberlas preparar. ¿Cómo se prepara una infusión de café? De canela. Pongo a hervir el agua. Cuando el agua esté hirviendo, en mi pocillito pongo la canela, echo el agua calientica, lo dejo tapado durante 2-3 minutos y ahí tengo mi infusión de canela. Mari Cabarcas pregunta: buenas noches, doctora. Mi pregunta es: ¿qué caldito o sopita recomienda hacerle a un bebé de 6 meses y qué clase de ingredientes agregarle? Bueno, yo puedo hacer un caldito con un poquito de carne de ternera, puedo ponerle un poquito de, puede ser papita o puede ser de arrocito. Lo más sencillo y a tolerancia, es decir, tenemos que empezar a hacerle tolerancia a mi bebé después de cuando empieza a hacer la introducción de la alimentación complementaria. No utilicemos grasas, no utilicemos sal para nada, ni condimentos extremos como pimienta, paprika, eso no lo utilicemos. Acordemos que hasta ahora estamos haciendo una introducción de alimentos nuevos para él, entonces evitemos alergias y evitemos intolerancias. Doctora Marcela Benavides pregunta: ¿cómo actuar de inmediato en caso de alergia por alimentos? Mi bebé tiene 8 meses, probó pepino de guiso al vapor y se brotó todo el cuerpo. Bueno, si ya tiene claro el alimento, no volvérselo a dar. Eso es todo, una alergia al alimento, suspenderlo y no hay ningún problema. Lo importante es que si el niño empieza a tener sensaciones como adormecimiento, engrosamiento de la lengua, en la boca, que uno ve que el niño no puede abrir muy bien, ahí sí hay que correr inmediatamente para una clínica o un hospital o llamar al médico de emergencia. Pero cuando es solamente sarpullidito, pues ya sabemos, entonces empezar a volver a probarlo con muy poquitico alimento y si ve que es así, suspenderlo definitivamente. Milenita Angulo nos pregunta: ¿a mi bebé de 5 meses le puedo dar fresas? No, señora. Lactancia exclusiva hasta los 6 meses. Además, la fresa es uno de los alimentos con mayor poder alergénico, entonces no empecemos con este tipo de alimentos a los 6 meses, la alimentación complementaria. Doctora, nos siguen preguntando, ya habíamos contestado, pero para las mamás que llegan, sobre los huevos: ¿cuánto le podemos dar huevo y cuál es la mejor forma de cocinar? Los huevos se los podemos empezar a dar a los niños después de los 6 meses a tolerancia. Es decir, hoy empiezo y la mejor forma es el huevo tibio, ¿ok? Y hoy empiezo con una sola cucharadita y mañana le doy otra cucharadita y a los 8 o 10 días le doy ya 2 cucharaditas y por allá, o sea, el niño a la edad de los 8 o 9 meses se puede comer su medio huevito y no tiene ningún problema. Doctora Lisette Espitia nos pregunta: ¿qué consejo le daría a las mamás que iniciarán la alimentación complementaria? Bueno, a tolerancia a la alimentación complementaria, busquemos alimentos sencillos, es decir, sin preparaciones de salsas ni nada. Por lo menos poner a asar un pedacito de carne, entonces puedo ponerla que el niño puede chupar un poquito el pedacito de carne, una papillita de papita se le puede dar al niño o de arrocito, podemos darle también una papilla de frutas, también buscamos un poquito de papaya, puede ser el melón, puede ser la perita, entonces bien macerada, todo a tolerancia. Bueno, queremos aquí de parte de mi manual del bebé darle un saludo al doctor, que hay varios doctores que nos están saludando y que están viendo la transmisión, sí. Entonces darles un saludo especial. Nos están preguntando: mi hijo salió bajito de peso del hospital, ¿es recomendable darle alguna vitamina o algo adicional? Bueno, bajito de peso, ¿por qué? Es una pregunta un poquito ambigua porque el niño puede haber sido bajito de peso porque tuvo una diarrea, ¿cuál ha sido la causa de esa hospitalización? Las vitaminas no nos aumentan de peso, ¿ok? Tenemos que empezar al niño a hacer una rehabilitación de su alimentación.
¿correcto? Después de eso vemos si necesita una suplementación de proteína, una suplementación también de minerales y vitaminas, pero todo eso depende de la patología que el niño haya tenido. Doctora, ¿a qué edad se puede iniciar mariscos y cómo se preparan para ofrecérselos a los bebés? Bueno, los mariscos son alimentos que a veces tienen un gran poder alergénico, entonces después de los 7, 8, 9 meses podemos empezar y lo mismo, a tolerancia. Y la mejor preparación es ojalá al vapor, sin nada de salsas ni nada. Perfecto, entonces les queremos recomendar a todas las mamás que no se olviden que al final del live vamos a publicar un enlace donde pueden participar para ganarse el regalo del Grupo Honor, las ollitas de Peltre. Otra pregunta a las mamás que están llegando: ¿cuánto tiempo puedo dejar los alimentos cocidos en el congelador sin que pierdan los nutrientes? Bueno, nuevamente les comento, en el congelador o en el refrigerador. Si es de congelación, el alimento tiene que estar debidamente empacado en el recipiente adecuado para la congelación, que es recipientes que sean al vacío o bolsas que sean al vacío. Eso depende del tipo de congelador que ustedes tengan. Si es un congelador independiente, los alimentos pueden durar congelados 1 mes, 2, 3, 4 meses, depende de cómo maneje esa congelación. En la refrigeración, un alimento refrigerado puede durar 24 horas o 48 horas, siempre utilizando el instrumento adecuado. O podemos utilizar elementos como lo que es la parte del esmaltado, que son no contaminantes, con su debida tapa. Podemos utilizar recipientes de vidrio o de plástico libres de bisfenol, que es un gran disruptor. No podemos refrigerar alimentos destapados. Doctora, nos preguntan en Instagram, Liz PRZ, ¿siempre se debe incluir una proteína en cada comida? Sí, señora, es fundamental. Doctora, Marce Tuy pregunta ¿desde qué edad se puede darle sushi a un bebé? Bueno, considero que es pescado crudo, ¿cierto? Y lo podemos hacer a partir de los años, yo creo que ya lo podíamos manejar, el sushi. Es un pescado crudo. Doctora, Diana Rojas. Sin salsas. Diana Rojas Rico pregunta, ¿con qué hay que empezar? ¿Darles frutas dulces o cosas de sal? Considero que podemos empezar con los dos alimentos. O sea, al niño hay que darle el desayunito, su porción de frutica, y empezar los alimentos que entre comillas dicen sal, pero no les podemos adicionar sal. O sea, como darle un pedacito de puré de papa, puede ser de arroz, o la carnecita desmechada para que el niño vaya chupando y vaya comiendo su carnecita. O pollito, o el pescadito, si le vamos a dar el pescadito al niño. Doctora, nos está preguntando Heidi Mayerly Mora, buenas noches, ¿qué alimentos puedo darle a un niño de 2 o más años de edad cuando tiene fiebre? Hay que darle bastantes líquidos, porque la fiebre es un síntoma que es infeccioso y el niño se puede estar deshidratando por eso. Entonces, darle alimentos altamente líquidos, las frutas es una fuente muy buena de líquidos, entonces podemos dar hartos líquidos, evitar que el niño se deshidrate. Doctora, Lau Sauterna en Instagram nos pregunta, mi niña toma mucha leche de vaca entera, aunque no le sustituye ninguna comida importante, tiene 3 años y toma más o menos 3 vasos al día, un poco más. ¿Eso puede ser contraproducente? No, si ella lo acepta y lo tolera, se me hace que no es contraproducente para eso. Si más adelante ella llegase a tener un poco una intolerancia, por más que tuviera una facilidad para poder, una predisposición genética para formar cálculos, algo, pues su cuerpo se lo va diciendo y seguramente va a ir dejando consumir. Pero considero que pues 3 vasos medianitos de leche pueden ella estar consumiendo, es una fuente hidratante, fuente de proteínas, pues no hay problema. Doctora, ¿cómo podemos empezar a darle leguminosas a nuestros bebés? Las leguminosas después del año podemos empezarlas y como decía, primero hay que hacer tolerancia con ellos, ensayar a ver si se bota la primer agua de remojo y luego empezar a utilizar la segunda agua para la cocción. Bueno, consejos nos está pidiendo Daniela Garzón.
para los niños que no les gustan las verduras? Bueno, no es que no les guste, o sea, tenemos que empezar a trabajarles y hay que mirar a ver si podemos buscarles no solamente verduras cocinadas, sino crudas, entonces mirar cómo le hacemos una figurita o algo que sea bastante agradable para el niño. La zanahoria es una forma de ponérsela en rodajitas, en ojitos, casquitos, por lo menos enterita puede ser el apio, le puedo dar ensaladas que les guste. Si no, pues empezar a trabajar un poquito con las frutas, pero importante que consumamos alimentos de estas porque son fuentes de vitaminas y minerales y fitoquímicos que son los grandes protectores. Doctora, consejos para el estreñimiento, ¿qué alimentos les podemos dar a los niños? Alimentos altos en fibra, primero tomar harto líquido, y alimentos altos en fibra, es decir, frutas enteras, ojalá que tengan su cáscara, y las verduras preferiblemente crudas y no cocinadas. Y alimentos como galletas integrales o pan integral o arroz integral o cereales como la pasta, pero que sean integrales. Doctora, ¿los frutos rojos tienen alguna restricción? ¿Los debemos dar después de alguna edad? No, no tiene ninguna restricción. Hay que recomendar que contemos de consumir de todas las frutas. Perfecto. Colores blancos, amarillos, azules, rojos y verdes. Es importante. Bueno, nos está preguntando, bueno, nuevamente tenemos muchísimas preguntas sobre inapetencia. Milena Clavijo pregunta, mi bebé tiene 16 meses, pero a la hora de la cena es inapetente, ¿qué puedo darle que lo alimente? No recibe, además sigue con pecho, es lo que nos pregunta. A ver, ¿el bebé cuántos meses tiene? 16. 16 meses. Es importante que antes de la cena o a media o 2-3 horas no le vaya a dar el pechito, ¿ok? Dele el pecho después, ir acostumbrándolo. Pero realmente, seguramente el niño toma leche y queda lleno. Entonces todavía está produciendo ya bastante la leche materna, entonces el niño, entonces para que empiece a tomar sus sabores, dele la lechecita después del pecho, dele el pecho después del almuerzo. Bueno, doctora, para poder resumirles un poquito a todas las mamás este tema tan interesante, nosotros hicimos una pregunta sobre la cocción y la preparación de alimentos en las ollas de peltre, si son adecuados. Son adecuadas. ¿Por qué razón? Porque ellas tienen un revestimiento y evita que suelte sustancias como el aluminio, o sea, es un acero recubierto con una capa vitrificada, ¿cierto?, de vidrio especial, y de esta manera evita elevar sustancias como el aluminio, que es altamente contaminante. El teflón también, porque cuando yo toco el teflón puede contaminar mis alimentos si no utilizo los alimentos, el recipiente y los instrumentos adecuados para la manipulación y preparación de los alimentos. Las ollas esmaltadas peltre tienen la ventaja de que no sueltan, no están contaminando el alimento. Deben utilizarse tapadas para preservar los alimentos, y podemos preservar alimentos en el refrigerador debidamente sellado. Perfecto, entonces ya digamos que la segunda pregunta para resumirles es sobre esa conservación. ¿Siempre los alimentos deben estar sellados? ¿Y cuántos días máximo los podemos tener Depende de la preparación, o sea, un alimento refrigerado no puede durar más de 24 horas. Otra cosa es que yo lo mande a congelación, puede durar más tiempo, pero refrigerado no puede durar más de 24 horas. Y depende mucho del tipo de preparación que estemos haciendo. Doctora, sobre la limpieza de los platos, los cubiertos y los ollos donde preparamos la comida de los bebés, ¿es igual a la de los adultos? Totalmente igual. Lo único es que debemos utilizar esponjas limpias, lavar perfectamente los alimentos, que no vayan a estar en contacto con animales ni nada, pero la higiene es fundamental para todos en la casa. Con los niños también hay que tener mucho cuidado, pero pues la higiene tiene que ser en general en la casa. Bueno, doctora, y una recomendación para la nutrición de los bebés, como un tip general que les demos a las mamás que están empezando la alimentación complementaria y las mamás que ya tienen niños más grandes en cuanto a su alimentación. Bueno,
Las principales, la primera recomendación que yo les daría es que recuerden que la lactancia materna debe ser exclusiva hasta los 6 meses. No saben la herencia que ustedes le están dando genéticamente a su bebé. Y debemos seguir dándole lactancia materna hasta los 2 años mínimo. Siempre empezando introduciendo los otros alimentos. ¿Cómo se hace la introducción de alimentos? Seamos selectivos, busquemos alimentos siempre que sean naturales. Naturales, que es prácticamente lo que la naturaleza nos lo está dando. Una papa es natural, el arroz es natural, el pollo, carne, pescado son naturales. Todo eso son todas las frutas, todas las verduras, y siempre no formar realmente ese embudo alimentario de solamente darle 3 o 4 alimentos a los niños. Siempre busquemos darle alimentos variados. Las frutas y las verduras, buscárselas siempre en todos los colores. Es importante darle frutas a los niños en los colores blancos, amarillos, azules y rojos. Esto es algo aquí, pues me gusta mostrárselo para que veamos, porque todos tienen ventajas. Y no solamente darle al niño naranja, o solo mandarina, o solo papaya. No, siempre busquemos en todo, igual que las verduras. Los procesos de manipulación, conservación y manejo son fundamentales para poder mantener ese valor nutricional de los alimentos. Cuando yo preparo un alimento en ollas de aluminio, que me bote eso, estoy contaminando los alimentos para mi bebé y también para mi familia. Entonces utilicemos los recipientes adecuados. En la preservación de los alimentos también es importante. Si yo tengo un resto de comida y lo voy a guardar para el otro día, por favor, guárdelos en los recipientes adecuados, bien sean los tipos esmaltados o en los envases de vidrio como tipo refractarias, o en los envases de plástico libres de bifenol. Entonces, eso es importante. A los niños realmente tienen que sentarse a compartir, y es importante que ellos cojan los alimentos, que los muerdan, que se untan. Hay que ellos manipulen, ellos empiezan a escoger qué es lo que más les llama la atención. No nos dé miedo a eso. Ellos que hicieron reguerito, pero que cogió y que se untó, que se manchó, pero ellos empiezan a tener esa sensación. Es importantísimo no quitarles ese privilegio de sensación de comida. Perfecto, bueno, no queremos darle las gracias a las mamás, nos hicieron muchísimas preguntas.